Gracias, Joseba, y gracias a todos por venir hoy y por invitarme y darme esta oportunidad a contaros un poco cómo estamos en el laboratorio. Tal cual decía Joseba, es un reto para nosotros. Estamos acostumbrados a usar a hablar en un lenguaje, código de científicos, pero afrontando este reto he intentado hacer la presentación hoy de una forma que vaya a ser, sobre todo con el objetivo de que os sirva para tener instrumentos en el futuro también para entender otras noticias que os lleguen. Espero que sirva. Nosotros, como pone el título, trabajamos en los mecanismos del síndrome de Angelman. ¿Qué quiero decir con esto? Hay, digamos, tres aspectos que uno puede referir cuando está hablando de una enfermedad o del funcionamiento del cuerpo humano. Uno es la genética, que es lo que determina cómo vamos a aparecer o qué tipo de circunstancias nos vienen dadas de nuestros padres. Otro es la bioquímica, que es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, y luego, cuando hay algún problema, llega la medicina o la medicina clínica, que es la que va a poder ayudar a corregir o no, ¿vale? Comento esto porque antes de venir me llegó incluso algún email preguntando a ver cómo iba nuestra investigación para una posible cura del síndrome de Angelman en nuestro laboratorio. Nosotros estamos trabajando en la parte de la bioquímica, en entender qué es lo que está pasando. No estamos trabajando ni en la genética de las distintas formas en las que se puede desarrollar el síndrome de Angelman, ni directamente tampoco en lo que es la medicina de cómo en un momento dado se podría dar una cura. Eso sí, sin el trabajo de los mecanismos, yo creo que jamás se va a poder dar un paso a ningún sitio, ¿vale? Tener eso claro. El hecho de que entendamos todo al detalle tampoco asegura que algún día vaya a ser eso posible o no, o hasta qué cierto punto va a ser. Pero nosotros, nuestro trabajo, y es de donde veníamos de antes, esa investigación fundamental, es en entender qué es lo que está pasando en un proceso que luego voy a hablar más, que es la ubiquitina, y lo estamos dirigiendo sobre todo ahora a lo que pasa con V3A, que ya vamos a entrar luego más en detalle, que es el gen y la proteína que está detrás del síndrome de Angelman, ¿vale? Entonces, para dejar claro, como disclaimer desde el principio, nosotros trabajamos en lo que es la bioquímica. Esta sopa de letras es un poco los palabras que voy a estar hablando hoy. Primero os los pongo todos juntos y luego los voy a ir desglosando seguramente muchos de vosotros lo tenéis bastante claro qué son, pero por si acaso quiero asegurarme que de todos los que estemos aquí, desde el principio nadie se pierda. Voy a intentar eso, ¿vale? Empezando por la parte que, digamos, vendría de la genética, el ADN, y voy a usar aquí un ejemplo. El ADN es como si fuese una enciclopedia de cómo se va a formar nuestro cuerpo. ¿Sí? El ADN está toda la información de que vamos a tener pies con 4 con 5 dedos, o sea, lo que sea, cómo vamos a ser, lo que es la parte más básica está en esta enciclopedia, que es el ADN. Y tenemos una copia que viene del padre y una copia que viene de la madre. Entonces tenemos todo dos veces. Es como si tenemos dos copias de la enciclopedia, ¿vale? Eso va a entender. Y aparte, en cada copia de estas tenemos, digamos, cada enciclopedia de estas tiene 23 capítulos. Cada capítulo, digamos, que es un cromosoma, ¿vale? Entonces, los cromosomas es la forma en la que está organizada esa información del ADN. Y dentro de esos capítulos, pues hay párrafos, digamos, o diferentes secciones que son los genes. Y cada gen, que tenemos 20.000 de ellos, es el que va a determinar una función muy específica. Es como si fuese la instrucción con este gen está la instrucción de cómo se hace una impresora, que es una parte, digamos, de dentro de nosotros, tenemos que tener, entonces están todas las instrucciones de cómo se hace eso, ¿vale? Como ha dicho Joseba, en cualquier momento, cualquier duda, cualquier cosa, me paráis, ¿vale? El gen, como estaba diciendo en el último momento, es la instrucción, no es algo, no es algo que luego esté funcionando. Lo que en realidad funciona son las proteínas. Entonces, cada gen es la instrucción para hacer una proteína. Entonces, en principio, tendríamos, como he dicho, que tenemos 20.000 genes, pues tendríamos 20.000 proteínas. Al final de cada gen salen distintas formas de esa proteína, entonces son más que 20.000, pero bueno, vienen de esas 20.000 unidades, de esos 20.000 genes, y cada proteína es la que va a tener una función.
Algunas proteínas, como pueden ser las del pelo, las de las uñas, las del músculo, son más estructurales, que es las que nos da, ¿no? Y cuando comes un chuletón, pues es proteína, que es lo que es la estructura, pero no tiene una función activa. Las proteínas que tienen una función activa se llaman enzimas, ¿sí? Son proteínas que tienen una función, pues eso, digamos, es una impresora, es un martillo, es un destornillador. Entonces, como tiene una función específica, una actividad, el nombre que se les da a ese tipo de proteínas es enzimas. Y a veces esas enzimas, para funcionar, no lo pueden hacer ellas solas, tienen que usar un cofactor, y ese cofactor puede ser otra proteína o una vitamina, y por eso es súper importante que tomemos todas las vitaminas, porque son cofactores de enzimas, o otro tipo de molécula dentro de la célula. A quien le afecta o le hace cualquier cambio esta enzima es el sustrato, ¿no? Si yo soy un martillo que tengo que meter el clavo, a la madera que le metió el clavo, ese es el sustrato, es a quien le va a hacer efecto. Entonces, la palabra sustrato es el objeto modificado por el sujeto, ¿sí? Y ubiquitina, que vamos a venir de vuelta a ella, es una proteína muy pequeñita que se usa dentro de la célula para muchas funciones. Y el proteosoma es un complejo de muchas proteínas que tiene una función de reciclaje, digamos, de proteínas. Es como un destructor de estos de papeles, pero bueno, de proteínas. Vale. Entonces, estos son unos de los conceptos a nivel de proteína que voy a venir luego de vuelta. Como decía al principio, nuestro cuerpo está formado por células, ¿no? Y es ahí dentro donde están tanto el ADN, que es la enciclopedia, la información, como las proteínas, que son los sujetos activos. Todo eso está dentro de la célula. Y todo nuestro cuerpo está formado de células. Son las unidades biológicas básicas, digamos, y tenemos miles de millones. Tipos de células hay muchos, pero para lo que estamos hablando hoy, la que nos importa es la neurona, que es un tipo de célula, la neurona, que son las células del sistema nervioso, que tienen una capacidad de mandarse señales entre ellas, ¿vale? Y tenemos 80.000 millones de neuronas en el cerebro. Entonces tenéis que pensar que esos 80.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro se van ensamblando sus conexiones a lo largo del desarrollo, luego cuando aprendemos algo se refuerzan las conexiones, se deshacen, y el número que se estima de conexiones entre neuronas son, pues eso, 100.000 miles de millones. Y eso es lo que hace que nuestro cerebro funcione. Y eso es lo que en principio cada uno los tenemos distintos, pero hay como unas instrucciones de cómo debieran conectarse todas las neuronas para tener una funcionalidad de que seamos capaces, cuando quiero mover el brazo, que lo muevo, y cuando estoy intentando articular una frase, ser capaz de articularlo. Todo depende de todas esas sinapsis, de todas esas conexiones entre las neuronas. Esto era un poco sin más para tener los conceptos básicos. Si alguna cosa queda un poco en el aire me decís, pero bueno, es una clase de biología a las 10 de la mañana, es un poco así, pero me parece necesario luego, incluso cuando vais a mirar publicaciones o artículos, para tener un poco los conceptos estos son los súper básicos. Entonces, V3A, ya entramos un poquito a la materia. V3A es una enzima que es capaz de añadir ubiquitina a sus sustratos. ¿Vale? Eso es lo que es V3A, la proteína V3A. ¿Y de dónde viene V3A? Pues viene del gen de V3A, que está en el cromosoma 15, que es una de 1.600 genes que hay en ese cromosoma. Entonces, ese gen se convierte en la proteína, y esta enzima, que su función es poner ubiquitina, que es otra proteína pequeñita, a sus sustratos, tiene una serie de sustratos que son los que modifican. Y esos sustratos, cuando están modificados con ubiquitina, su función cambia. No sabemos todavía qué están haciendo, pero sabemos que ubiquitinación es una forma de regular cómo otras proteínas que están dentro de la célula funcionan. Y en este caso, la función importante de V3A, y por lo que estamos aquí, es por su función dentro de las neuronas, porque es ahí donde está silenciado o ¿no? Cuando no está activo, la versión paterna, que es la que normalmente es la única que suele estar activa. He hecho al revés esto. La neurona algo falla, que en sus conexiones no hace las conexiones como debiera, o la actividad no es como debiera. ¿Vale?
Y este es un poco el esquema que decía antes, que una cosa es la genética, otra es la bioquímica y otra es la medicina clínica, ¿vale? Entonces, nosotros estamos trabajando en algo que hasta ahora no se sabe o no se sabía, y es cuáles son los sustratos de V3A que resultan en que cuando la copia que debía estar activa de V3A no está activa, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro? Ese es nuestro trabajo. Y es lo que estamos ¿no? Nuestros esfuerzos van por ahí, porque somos un laboratorio que venimos de ese campo y tenemos los recursos para poder aclarar eso, que hasta ahora nadie estaba trabajándolo, en nuestra opinión, con suficiente detalle o rigor. Entonces, así, muy simplificado, el trabajo del laboratorio y lo que va a ser en los próximos 3 años es esto, es intentar determinar qué cofactores usa V3A, porque no se sabe con quién está colaborando V3A para hacer su función. Determinar los sustratos que tiene V3A y cuál es su función cuando están modificados con ubiquitina, porque no se sabe ni cuáles son los sustratos, y al no saber los sustratos no se sabe la función, qué es lo que está cambiando. Y por otro lado, hemos empezado recientemente una línea que es saber qué enzima se encarga de hacer lo reverso de lo que hace V3A, porque hay una enzima que lo está haciendo. O sea, por lo mismo que por la V3A pone ubiquitina, en el sistema de ubiquitina hay otras enzimas que se encargan de hacer un equilibrio, digamos, en esa reacción, y es quitar la ubiquitina cuando ya no hace falta. Entonces, estamos trabajando en esos 3 pilares en el laboratorio. ¿Y por qué es esto importante? Pues lo sabéis muy bien. Si no hay V3A, es cuando se desarrolla el síndrome de Angelman. Incluso si hay demasiado V3A, hay un problema también, y es el síndrome de duplicación 15q. Y hace falta tener la cantidad apropiada de V3A, que es la que normalmente está regulada para que sea la que tiene que ser. Un pequeño comentario aquí con lo que decía antes de que tenemos el genoma paterno y el materno que tenemos, ¿no? Todos, cada uno de nosotros, tenemos estas 2 copias. En cada célula tenemos la enciclopedia completa, tanto la que nos ha venido de nuestro padre como de la de nuestra madre. Pues resulta que con la región de V3A en las neuronas hay unas, digamos, 4 o 5 páginas que están grapadas juntas. Entonces, en una de las copias, esas páginas que están grapadas son las que no se expresan, y estas son las que están ahí, pero no se usan, y solo se usan la de la otra copia. ¿Vale? Entonces, un poquito por entrar algo más en detalle en qué es la ubiquitinación. Bueno, hay una serie de enzimas, no trabaja V3A en solitario. V3A es lo que llamamos E3, que es en esa cadena de enzima E1, enzima E2, enzima E3, es la que reconoce al sustrato y dice, a este es al que le tengo que poner ubiquitina. ¿Sí? La E1 activa la ubiquitina, la E2 ayuda a trabajar a la E3, pero la que decide en realidad dónde se pone la ubiquitina es la E3, en este caso V3A. Y el rol, o sea, la ubiquitina, el añadir ubiquitina, me gusta usar la expresión, es un poco como poner un post-it. O sea, es darle una señal al sustrato ese para que, o esta proteína ya no hace falta, hay que acabar con ella, o hay que moverla de esta parte de la célula a aquella otra parte, o es una señal para decir, mira, tú ahora esta proteína tienes que interaccionar con la otra proteína que está un poquito más allí. Hay distintos roles, distintas funciones que asigna la ubiquitinación. No todos están estudiados, eso es un campo que está todavía en investigación, mucho se está haciendo, pero básicamente da algún tipo de señal, como es un post-it, diciéndole, ahora tú, sustrato mío, tienes que hacer esto, eso o aquello, ¿vale? Y el número de ligasas de ubiquitina que hay como V3A, pues en nuestro organismo son unas 600, ¿vale? Entonces es lo que pongo ahí ya para dar una idea, mientras que la E1 solo hay una enzima E1, de E2 hay unas 60, ligasas como V3A hay unas 600. Cada una tiene su función en distintos órganos, en distintos procesos biológicos. Y V3A es, sin más, una más de 600. Aun y todos, sabéis todos, con que no esté activa, ¿no? Cuáles son las consecuencias, ¿vale? Y un detalle bueno, es un poco no chascarrillo, pero bueno, un poco para que entendáis cómo funciona la ubiquitinación y por qué todavía no se sabe tanto,
es que si V3A o cualquier otra ligasa de ubiquitina tiene un sustrato que modifica y le pone ubiquitina, cada bolita de esas, digamos que es una proteína ¿no? de la familia de ese sustrato. Pues si hay todas esas, igual solo le pone ubiquitina a una de ellas, que igual es la que está justo en la sinapsis o en un momento dado de la célula, es la que modifica. El resto de sustratos, o sea, el resto de moléculas que podrían ser idénticas a esa, no están modificadas y el porcentaje que está modificado en realidad es muy pequeño. Esto es algo que no entendemos todavía cómo es. ¿Por qué solamente se modifica un porcentaje tan pequeño? Pero sí que os puedo decir que nos hace muy difícil la vida porque tenemos que primero seleccionar la proteína que está modificada para poder saber quién es. Y es algo que le explica o justifica por qué este es un campo que está, comparado con otros campos parecidos, bastante más lento porque no es fácil encontrar esa aguja en el pajar y decir, vale, esta es la proteína que está modificada y ahora voy a estudiar la función, pero claro, tengo que estudiar la función que significa que haya cambiado solo esa molécula, no el resto de ellas. ¿Vale? Y como decía antes, es ese nivel exacto de que el porcentaje apropiado de su sustrato esté modificado es lo que hace que la función sea óptima y el cerebro se desarrolle como tiene que ser, o para otra ligasa, para otra enzima de ubiquitina, para que en su caso funcionase como debe ser. Y si no hay V3A, entonces va a haber menos porcentaje de ese sustrato ubiquitinado. Si hay en exceso, se crea otro problema. Esto es un dibujo esquemático de una neurona, para que os hagáis un poquito la idea de qué es lo que estamos trabajando en el laboratorio, o lo que tenemos cada uno de nosotros, de 80.000 millones de ellas solo en el cerebro, ¿vale? Entonces, la neurona pues tiene un cuerpo, o sea, lo que es el cuerpo es más grande y luego tiene sus cables con sus conexiones para contactar con el resto de neuronas y mandar las señales que hacen que el cerebro funcione activamente. Y aquí, por ejemplo, esto digamos que es una conexión entre dos neuronas, es la neurona roja y la neurona naranja. Entonces, si miramos eso de cerca, esto es lo que se llama una sinapse, que es donde se mandan las señales, se sueltan unas partículas que son las que mandan la señal. Entonces, si entramos, digamos, con un microscopio virtual a una de estas vesículas sinápticas, ¿no? Que está, como he dicho, eso es sin más en una puntita de una conexión de una neurona con la siguiente. Entonces, si entramos con un microscopio virtual y decimos, vamos a ver qué pinta tiene una vesícula de estas, pues sería una cosa así. Vale, esto es una de esas bolitas que se va a abrir para mandar una señal a la neurona de al lado. Y esto es como una pelota de tenis, digamos, que está todo recubierto de proteínas que de cierta forma ayudan a que esa vesícula se abra y mande la señal, y aquí de todas esas proteínas hay muchas que están ubiquitinadas y el tamaño de la ubiquitina es esto, y el resto de cada una de esas de colores son distintas proteínas que están recubriendo esa vesícula, ¿vale? Entonces nosotros lo que estamos intentando es encontrar de esas cuáles son las que están modificadas con ubiquitina para entender qué función tiene. Entonces aquí digamos que en este esquema que tengo, pues esta proteína de aquí está modificada con 3 bolitas de ubiquitina, aquí esa otra está con 2. Entonces nuestro trabajo es aislar este material biológico, ver qué proteínas están modificadas con ubiquitina y luego hacer cambios para ver qué pasaría si esas proteínas no están modificadas con ubiquitina, para entender qué es lo que está pasando en el síndrome. Ese es nuestro trabajo básicamente cuando estamos determinando los sustratos y su función. Y como decía antes, puede ser que de una proteína dada, esta por ejemplo, que se llama synaptobrevin, por poner un ejemplo, hay algunas moléculas que están modificadas, pero luego hay otras por aquí que no están. Entonces tenemos que tener los métodos para poder pescar solo la que está modificada con ubiquitina para saber cuál es su identidad y luego ver cuál es su función en el caso de que no está ubiquitinada. Hasta que empezamos nosotros a hacer nuestro trabajo en el campo, se había descrito un número de proteínas que parecían que en tubos de ensayo estaban ubiquitinadas por V3A, que están modificadas por ubiquitina por V3A. Es que cuando pones en un tubo de ensayo un exceso de enzimas y de sustratos,
lo que se ve puede ser real o puede ser no. Entonces, nuestro trabajo, lo relevante que tiene es que lo estamos consiguiendo hacer en vivo, en animales modelos, pero en vivo, en neuronas dentro de un cerebro. ¿Y por qué trabajamos en animales modelos? Pues para empezar, porque lo que tenemos que hacer es ese material biológico que os decía, que están las proteínas dentro de las neuronas y tenemos que aislar, o sea, necesitamos coger un cacho de cerebro y sacar de ahí el material. Entonces no podemos estar, o sea, hace falta tener un modelo, no me voy a coger yo un cacho en mi cerebro para ver ahí que, ¿no? O sea, si fuese en sangre donde se pudiese estudiar esto, pues sería fácil, sacas un poco de sangre y ya está. Pero el proceso lo necesitamos hacer en vivo en el cerebro, entonces tampoco se podría ni siquiera con... o sea, para el avance que estamos haciendo no podríamos ni siquiera ir a un esto forénsico y decir, mira, a ver si hay alguna posibilidad, algún sitio de conseguir material post-mortem. Entonces es mucho más fácil trabajar en animales modelo porque además nos dan una versión simplificada. O sea, si nuestro cerebro, digamos, o nuestro cuerpo es como esta ciudad súper compleja donde casi no ves nada, pero ahí resulta que hay un autobús amarillo ahí que sería el equivalente de V3A, pues entonces en vez de trabajar en eso, trabajamos en ratones o en moscas que tienen ese mismo autobús amarillo en un dibujo simplificado que es V3A, porque tanto moscas como ratones tienen la enzima V3A y tiene la misma función que en humanos, y si la cambiamos o la quitamos, tienen los mismos síntomas las moscas y los ratones, o bueno, los equivalentes a los humanos cuando les falta V3A, y por eso trabajamos con esos animales modelo, porque nos facilita la vida, trabajamos más rápido y además nos da una idea simplificada. Es el primer paso. Luego, claro, lo que determinamos en animales hay que volver de nuevo a humanos y corroborar que es exactamente lo mismo. Y hay veces que sí y hay veces que no. Lo mismo pasa con los medicamentos. Cualquier medicamento que se prueba, o sea, a día de hoy, primero se prueba en animales para cualquier cura del cáncer o lo que sea, y igual funciona, y luego se pasa a humanos y no funciona. Porque al pasar de esa simplicidad a la complejidad, a veces las cosas cambian. Pero hay cosas que se mantienen, ¿no? Y tenemos muchas cosas en común. Una neurona de la mosca esta de la fruta y una neurona nuestra no es idéntica, pero el funcionamiento básico es el mismo. Los mismos transmisores que hacen que una neurona se comunique con otra son los mismos que los nuestros. El tamaño de la neurona es casi el mismo. La diferencia es que si nosotros tenemos 80.000 millones de neuronas, ellas tienen solo 100.000. Tenemos un cerebro bastante más complejo y hay también cierto nivel de complejidad más dentro de cada célula. Pero el funcionamiento básico es el mismo. Entonces, hasta donde se puede, pues avanzamos ahí, o con ratones que son un poquito más cercanos, aunque tampoco sea lo mismo. Pero es la única forma de avanzar con la investigación básica, sobre todo sin tener que abrirle a nadie la cabeza y sacarle un cacho de cerebro para ver qué hay dentro. Vale, entonces, por poneros un poco al tanto de lo que ya tenemos publicado, unas pinceladas muy rápidas. Esto justo lo mandamos a publicar después de la última vez que estuve con vosotros, creo que fue, que presenté aquí los datos que están todavía sin publicar y a los 10 días, hace 6 años, mandamos y fue la primera demostración de que puede que V3A esté regulando el proteosoma. ¿Vale? Que esto hasta entonces nadie sabía que había algo que andaban cerca en la célula, pero dimos el paso de descubrir que está regulando V3A, está regulando el proteosoma. El proteosoma es es que no me sale la palabra en inglés, pero bueno, el shredder, el triturador. Es un triturador de proteínas dentro de la célula. Entonces, regula muchísimas otras proteínas. Si ese triturador no está funcionando como debiera, muchas cosas van mal dentro de la célula. Por poner un ejemplo, en el tratamiento de cáncer se sabe que las células cancerígenas se reproducen mucho más rápido y necesitan mucho este triturador. A día de hoy hay un tratamiento de cáncer que se basa en inhibir ese triturador. ¿Vale? Entonces, son muchísimas cosas las que regulan. Entonces, la primera indicación de que puede que V3A esté regulando el triturador lo dimos con esta publicación, a partir de la cual hubo otro par de publicaciones de otros grupos que vieron también que está pasando, vieron detalles de esta misma regulación, y a día de hoy es una de las líneas que se está trabajando en distintos modelos a ver cómo podría, exactamente de qué manera lo está regulando. ¿Vale? Entramos a más detalle en esto más reciente, viendo que en células humanas V3A está haciendo la misma función, está regulando este triturador, el proteosoma.
Y más recientemente, una de esas unidades del proteosoma hemos visto exactamente dónde está ubiquitinada y estamos trabajando ahora en ver qué pasa cuando ya deja de estar ubiquitinado. Eso es lo que está ya publicado, entonces da igual. Lo que quería hoy, sobre todo, daros una idea es de eso, de las líneas que estamos ahora mismo investigando. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero al menos dar unas pinceladas generales, y si tenéis alguna pregunta de exactamente cómo lo estamos haciendo, pues preguntarme y entro más en detalles. Los cofactores de V3A. ¿En quién se apoya V3A para realizar su función? No se sabe, nadie ha descrito a nadie que V3A, pero se sabe que esta familia de proteínas, en muchos casos, necesitan de cofactores. Si sabemos los cofactores y entendemos mejor el proceso, en algún momento dado, pues nos va a ayudar. Entonces, estamos haciendo esto usando una técnica proteómica, que es aislar las proteínas del material biológico, y lo estamos haciendo tanto en moscas como en ratones, como en células humanas, que no son neuronas, porque cultivar neuronas en el laboratorio no es... o sea, la neurona es una célula que ya no se divide, ¿no? Una vez que tú tienes el cerebro con todas sus neuronas, esas ya no se dividen. La piel se está dividiendo constantemente y la piel que tengo yo ahora aquí es distinta a la que tenía hace un mes, porque se dividen y crean células nuevas. El cerebro no. Y no, sobre todo por lo que os decía, si tienen que tener esos miles de millones de conexiones, no puedes quitar una y poner otra que vaya a conectarse exactamente igual. Eso es algo que va progresivamente. Entonces, tampoco podemos cultivarlas fácil en laboratorio para tener cantidad suficiente, entonces trabajamos con otro tipo de células, pero bueno, no son neuronas, pero al menos son humanas. Entonces, estamos trabajando en esas tres líneas. Una vez que sepamos el cofactor, queremos saber cuál es la... O sea, antes, bueno, aquí a la derecha veis un dibujito de la forma que tiene la proteína, ¿no? Esos son modelos que dan una idea de la organización de átomos que tienen las proteínas. Cuando sabemos la estructura que tienen, cuando sabemos la disposición que tienen sus cadenas, es más fácil entender con quién interacciona, cómo está regulada su función. En el caso de V3A, lo único que se sabe de estructura hasta ahora, si tiene esta longitud, la longitud de V3A llega desde aquí hasta aquí, las únicas dos partes que se ha determinado, que se ha aclarado cómo se organizan, es esta parte azul y este HECT, que se sabe la estructura. Todo el resto que está entre medio, a día de hoy todavía nadie ha determinado eso, cómo se dispone. Entonces, otra línea que estamos haciendo ahora es a ver si conseguimos descifrar su estructura, porque eso nos va a dar pistas de qué está haciendo. ¿Por qué nadie ha conseguido eso todavía? Es probable porque no se sabe, o sea, porque esa parte solo se estabiliza, digamos, solo tiene una estructura que se pueda determinar si está interaccionando con un cofactor que le dé una firmeza. Entonces, pensamos que una vez que sepamos los cofactores se va a poder hacer eso, porque hemos intentado nosotros también cristalizar. Esto se hace por cristalografía, que básicamente escoges la proteína, consigues que se haga un cristal de ella y luego con rayos X se consigue saber la forma que tiene. Entonces, para conseguir eso, para conseguir esos cristales, se ha conseguido con esas partes que os digo que están ya definidas, pero con la proteína completa no. Entonces, estamos trabajando ahora en ver si conseguimos cristalizar la proteína completa con cofactores que estamos determinando en el laboratorio. Eso es el segundo pilar de lo que estamos haciendo ahora. Los sustratos de ubiquitina, ya os hemos comentado que el proteosoma, ciertas componentes del proteosoma estamos viendo como sustratos. Tenemos ahora datos nuevos en ratón y estamos todavía analizando a ver si hay más proteínas distintas ahí que no son solo del proteosoma. Y una vez que validamos que se están regulando en realidad por V3A con la ubiquitinación, queremos saber si cambiamos esas proteínas para que ya no se puedan ubiquitinar, qué es lo que les pasa. O sea, si la proteína que en un principio hace una función ya no se ubiquitina, qué es lo que le pasa a la célula. Y esa es la línea que creemos que nos puede dar pistas de cuáles son de cómo se llega a los distintos síntomas, ¿no?, que hay en el síndrome de Angelman. Porque no es simplemente, o sea, es un solo gen el que falla y una proteína, pero no es que sea la función directa de esa la que dé, sino cómo se está regulando todos esos sustratos distintos, lo que crea un síndrome complejo como es el de Angelman. Cualquier otra proteína que tuviese una función súper específica tendría unos síntomas muy concretos. En este caso son tan complejos porque son muchos procesos. O sea, es toda una ramificación de sustratos los que han cambiado y son esos los que dan todos los síntomas.
Vale. Y la tercera, la cuarta línea, que, bueno, de momento nos sorprendió mucho lo que vimos, pero ahora os lo cuento, hemos conseguido para este sustrato del proteosoma saber cuál es la enzima que revierte la labor que hace V3A. Entonces, si V3A está modificando un sustrato, hemos visto qué enzima quita esta ubiquitina del sustrato. Entonces, esto es algo que necesitamos hacer con distintos sustratos porque puede que haya distintas enzimas que se encargan de hacer esto para distintos sustratos, pero lo que sí que hemos visto es para la enzima que quita ubiquitina que hemos identificado en la publicación que he mencionado antes, hemos visto que hay un inhibidor comercial que inhibe lo que hace que contrarresta V3A, y con moscas, pues sí, porque esto es un experimento hecho en moscas, tenemos un ensayo que sabemos que las moscas que les falta V3A, aparte de otras cosas, les cuesta mucho subir, las ponemos en el tubo ahí abajo, les ponemos en un tubo, y cuando medimos el tiempo que les cuesta subir, vemos que les cuesta mucho más. En el caso de... Vale. En el caso de Angelman, de las moscas que se parecen, o sea, que les falta V3A y que se comportan de cierta forma como con unos síntomas parecidos a los de Angelman, en general les cuesta mucho más subir a esta altura que a las moscas control. Y entonces hemos echado este inhibidor para la enzima que hace lo contrario de V3A, y en ese caso estamos viendo que está volviendo el síntoma que tenía estas moscas desaparece completamente. ¿Vale? Esto es en moscas, es un síntoma muy específico, pero bueno, creemos que es interesante seguir con esta línea porque queremos probar en ratones a ver también, que son más complejos y tendría un acercamiento más, puede ser una línea interesante para entender qué es lo que está pasando y cómo se podría quizás contrarrestar la falta de V3A quitando la que le hace el efecto opuesto. ¿Sí? Vale. ¿Cómo voy de tiempo? De tiempo muy bien. Sí. ¿Cuánto? Cámara que te la abre. Vale. Vale. Tenía aquí también unas diapositivas de una publicación que no es nuestra, porque creo que es importante tener un poco de referencia a lo que se ha hecho en distintos modelos animales. En este caso, con ratones, dijeron, a ver, vamos a ver qué pasa en unos ratones que en principio no tienen V3A si le ponemos V3A a distintos tiempos. ¿Vale? Esto es algo que todavía, por lo que os explicaré luego, en humanos no se puede hacer, pero en ratones o moscas es fácil. Tienes un ratón que de primeras le quitas, sirve de modelo de Angelman porque le quitas V3A, y lo dices, ahora le pongo V3A en este momento o en este momento. ¿Qué se consigue? Entonces, el primer experimento que hicieron fue, vale, es un ratón que no tiene V3A, pero nada más el momento que se engendra, que el embrión se cruzan las células y el primer momento del desarrollo ponemos V3A de vuelta. Y entonces ahí pueden ver, bueno, pues, es un poco así, pero esto sería la cantidad de V3A que hay en distintas partes del cerebro, en el control, cuando no hay V3A y cuando se le ha puesto de vuelta. Entonces se ven los tres casos que son capaces de poner en el cerebro V3A donde faltaba, cuando se pone desde el primer momento. Y entonces en los distintos síntomas de este ratón ven, el negro es el control, entonces el cambio que hay cuando le quitas V3A se recupera completamente en todos los síntomas, ¿vale? Pero esto es cuando se vuelve a poner V3A desde el momento cero. Y en los 6 síntomas, digamos, los 6 fenotipos que miran, consiguen más o menos completa la recuperación. En estos ratones lo que hicieron también fue probar, vale, si en vez de ponerlo en el momento cero, si ponemos V3A de vuelta antes de nacer, esto es después de nacer, P1 es cuando nacen, entonces a las 3 semanas de vida, a las 6, a las 14. Entonces ahí ya ven que dependiendo al tiempo al que se vuelva a poner V3A, cambian la recuperación. No es cuanto más tarde se pone de vuelta V3A, es más difícil recuperar que se comporte como los animales control. ¿Vale? Esto es una publicación de hace 5 años y es en ratones y además la forma en la que se vuelve a poner V3A
bueno, es bastante básica, entonces no debiera alterar nada más. Es simplemente decir, falta V3A, lo volvemos a poner. Quería decir con esto... Vale, esa es esa parte. No, es que no voy a entrar mucho al detalle. Vale, y luego también lo hacen si hacen la recuperación de... Ay, bueno, da igual, lo voy a poner aquí. Básicamente, entonces, han hecho, viendo distintos puntos, si se vuelve a poner V3A de vuelta, cómo se pueden recuperar los valores, digamos, de los animales control. Voy a pasar a la siguiente parte, de todas formas, pero luego si tenéis alguna duda me decís. Entonces ahora quería acabar, antes de dejar el espacio para preguntas y detalles, dando una visión muy general, porque no es el campo en el que trabajo yo, pero Joseba me dijo que si pudiese que hablase un poco de los distintos ensayos clínicos que hay en marcha para dar una idea. Entonces aquí está puesto, primero subrayado la empresa que lo está haciendo, negrita y itálica el compuesto que están usando y qué es lo que hace. Entonces, sabéis todos que hay unos ensayos con este OV101 que se ha visto en base a unos marcadores de sensación un poco subjetiva, pero bueno, es lo que reportan los padres y lo que reportan los clínicos, que es lo que llaman esta impresión general clínica de mejora. Entonces han visto que esta sustancia está corrigiendo ciertas de los síntomas, algunos de los síntomas, y esto es una molécula que tiene sentido que haga algo porque está regulando la conexión entre las neuronas. ¿Vale? Mientras que, por ejemplo, la última vez que estábamos hablando que había aquellos ensayos de minoclicina, era una molécula que en principio no tenía ninguna conexión con el funcionamiento de las neuronas. Era un antibiótico que se usaba para acné y se había visto en ratones que hacía un efecto, pero no tenía una base molecular de que dijeses esto tiene sentido que vaya a hacer nada. En este caso tiene sentido. De todas maneras, ahora voy a entrar a los detalles un poquito más de ese... Entonces, en principio, el ensayo parece que no lo han hecho para saber si es funcional o no. Han hecho el ensayo, lo que llaman primary endpoint, el objetivo principal, era saber si es un tratamiento seguro o no. O sea, la forma en la que se diseñó el ensayo era para saber, decir, ¿esto va a afectar a la salud de a quien se la administre o no? Y luego, aparte, apuntaron distintas respuestas que vieron, con una dosis o con 2 dosis. Pero el objetivo principal era saber si era seguro o no. Y eso confirmaron que se puede usar con seguridad, que no tienen unos problemas significativos. Entonces, entre los que se llaman secondary endpoints, o los objetivos secundarios, estaban siguiendo 17 diferentes marcadores clínicos. ¿Vale? Uno de los cuales es ese CGI, pero luego había otras cosas más cuantificables. El problema con ese CGI es que no es muy no es algo que digas... o sea, es difícil de cuantificar, tiene un nivel alto de subjetividad. Entonces miraron 17 factores distintos y bueno, por lo que he leído lo que hay disponible, que tampoco hay mucha información, la que hay es sobre todo en la página de la farmacéutica. Todavía no hay una publicación científica que yo sepa, se ha presentado en algún congreso, pero no se ha contrastado todavía en la comunidad científica como se hace cuando mandamos publicaciones. Tú mandas los datos, pero eso lo revisan otros 3 científicos y te lo desgranan y te aseguras que lo que está ahí es firme. Aunque todas a veces incluso se cuelan gazapos, ¿eh? Pero esa es la forma en la que se funciona. Entonces todavía eso no está hecho y bueno, y ahí lo que veían era que en este marcador que tiene un factor subjetivo, veían que el 67 de los pacientes con la dosis de 1 en ese marcador habían mejorado. O sea, si hubiese habido 100 pacientes, 67 hubiesen mejorado, mientras que en el caso de que daban 2 dosis al día, mejoraban el 43% y en el placebo mejoraban el 22%. ¿Vale? Y luego, en los otros marcadores que han hecho públicos de momento, porque no han hecho público para los 17 cuáles son los efectos, pero lo que yo he encontrado que había, que eran estos... A ver, por ejemplo, en lo del sueño, hay una mejora hay una mejora en el grupo que tiene la dosis de 1 vez al día,
respecto a placebo, pero en el que tenía 2 dosis al día no había ninguna mejora respecto al placebo. Que tampoco es una cosa. Normalmente los fármacos funcionan proporcional a la dosis. Cuanto más dosis hay, va a hacer más efecto. En este caso parece como que empieza a hacer el efecto contrario. Como os he dicho antes también, el nivel de V3A, si pones mucho, acabas haciendo lo contrario de lo que quieres. Quizás con este activador sináptico también pasa lo mismo, que conseguir exactamente el nivel apropiado no es tan fácil. Entonces, si te pasas de dosis, igual acabas perdiendo lo que ganas con una dosis entre medio. Y en otro de los parámetros que hicieron públicos, a ver, esto era, bueno, va a ser, es que no sé si esto era de lo del sueño, igual esto era lo del sueño. Bueno, en otro de los factores veía que había algo significativo para el 36% de los pacientes que tomaban una dosis comparado con el 11% que mejoraba en el placebo. ¿Vale? Estos son los datos que de momento hay públicos. En algún momento saldrá más y podremos comentar más. Pero de momento esto es lo que hay, que yo he encontrado. Otros ensayos que se están haciendo, pues sin más, para daros una idea general, seguramente habréis oído de la dieta ketónica, se ha comentado, entonces eso es a día de hoy, y esto es el objetivo, parece que es principalmente contrarrestar la epilepsia, o sea, no es para ningún otro de los síntomas, es directamente para la epilepsia. Ahora mismo hay un ensayo que se está o en marcha o reclutando voluntarios. Por otro lado, están los ensayos de algo parecido a lo que os he enseñado antes en ratones, que es V3A, que falta desde el principio, ¿cómo metemos en el cerebro V3A? Entonces, ¿cómo conseguimos que haya actividad? Y hay 2 tipos de ensayos que se han hecho ahí. Uno es lo que os decía antes, que si tenemos la enciclopedia y en una copia falta, que es la que tendría que estar activa, y en la otra copia del ADN la información está bien ahí, pero esas 4 hojas están grapadas, entonces el mecanismo que lee la enciclopedia no va a ser capaz de sacar las instrucciones. Digamos que lo que se hace es quitar la grapa para que esas hojas estén sueltas y se puedan leer y se pueda activar V3A en la copia que normalmente no está activa. Entonces, eso se hace con lo que se llama antisense oligonucleotides, que es el antisense es ese mecanismo que digamos que lo tiene grapado, entonces la idea es desgrapar eso para que esas hojas queden abiertas y se pueda leer la copia que está bien, pero no se está usando. Entonces, hay un par de ensayos que están usando ese mecanismo, es decir, cómo conseguimos soltar esa grapa que está cerrando esas páginas para que eso funcione. Entonces, todavía no están en marcha esos ensayos, yo creo porque primero tienen que asegurar lo que es la seguridad de que no va a afectar a la salud. Y luego está la parte que está esta otra compañía haciendo, que es, sin cambiar esa grapa de ahí, simplemente meter de fuera V3A, que es lo que solemos hacer con animales, se suele usar mucho este método y es usando viruses. Entonces coges una cápsula de un virus en el laboratorio, le metes dentro el mensaje, las instrucciones para producir V3A, inyectas ese virus en el cerebro, ese virus se reproduce y en todas las neuronas, son muchas, acaba expresando la proteína V3A. Terapia génica todavía de este nivel creo que efectivo no hay para ninguna enfermedad, pero se está avanzando bastante. El problema es que tú metes algo externo en el cerebro, puedes acabar, o sea, sabes dónde empiezas, pero no sabes dónde acabas, ¿vale? Entonces esto es algo que la comunidad científica está trabajando para en muchas líneas distintas, pero todavía pues no está muy controlado. Es algo nuevo, en animales en laboratorio se hace porque al final, bueno, pues es un animal y si acaba teniendo un tumor porque lo que has metido afecta a muchas cosas, pues lo sacrificas al animal y ya está. Pero en humanos, antes de poner eso en marcha, hay que asegurarse de que de verdad no va a haber efectos no deseados, ¿vale? Y el último, un ensayo que me parece que es muy interesante porque además se nota en los ensayos anteriores que hay un problema, y es que Roche parece que está haciendo un ensayo para decir, si vamos a probar una droga nueva, ¿cómo vamos a medir si funciona o no? En un síndrome tan complejo, con la diversidad que hay entre distintos pacientes. Entonces, no van a probar un fármaco específico, van a decir, ¿cómo hacemos para de verdad poder medir si un niño o un adulto que tiene Angelman, cuando le hemos dado un fármaco, está avanzando o es sin más que nos parece que está avanzando, cómo tenemos los controles? Entonces, hay un ensayo que están ahora, que va a ser, bueno, no sé cuándo empiezan, pero van a empezar pronto, para definir un marco que sea riguroso de cómo medir, porque el ensayo de minociclina
que no sé si se llegó a publicar, pero muy así, y uno de los problemas que tenía era eso, que se había diseñado el fármaco, no sé qué, pero no se había diseñado bien cómo medir, porque es que es difícil. O sea, que en el laboratorio estás acostumbrado que tienes, por ejemplo, por decir algo, con animales, pues el ensayo que os he dicho con la mosca, pues tiene que llegar a esta altura. Entonces mides, coges el cronómetro y dices, ¿cuánto tarda la primera en llegar a 4 segundos? Y en este caso ha tardado 3 segundos, en este otro ha tardado 20. Entonces son números exactos de algo. Pero con personas es bastante más complejo, sobre todo cuando la diversidad de los distintos síntomas entre pacientes cambia mucho. Entonces eso a mí me parece algo muy interesante porque va a poner la base para que a futuro se vaya a poder hacer ensayos con rigor. Y esto es lo que quería presentar hoy. Bueno, agradecimiento a la gente del laboratorio y colaboradores que tenemos y de la financiación pues, que tenemos a partir de ahora de la Alianza, tenemos del Gobierno vasco, por supuesto de vosotros que nos habéis apoyado en momentos muy claves además, porque eso Joseba ya lo sabe. Había un momento que el laboratorio no teníamos financiación de ningún otro sitio y si no hubiese sido por el apoyo de la asociación, igual no, casi 100% hoy no estaría aquí, habríamos dejado de investigar. Y fue en un momento clave que esa ayuda nos ayudó. El Ministerio también, tenemos un proyecto del Ministerio que nos está ayudando y con eso muchas gracias y todas las preguntas que tengáis, por favor.